solo con una silla de ruedas que parecería pues, que no es gran cuestión. Pues hay un poco luego sentimientos encontrados porque de repente vemos que no es difícil ayudar a las personas en una perspectiva de derechos humanos y que no tenga que ver con el aspecto mercantil o con el aspecto político electoral, sino con el tema central de contribuir a que más personas sean felices y más personas sean libres. Y, diputado, en otro tema, este anuncio que hacía Estados Unidos ahora con la visita del presidente López Obrador de la inversión que van a hacer en infraestructura en lo que es la zona fronteriza, ¿esto qué tanto le viene a beneficiar a México, el que se van a agilizar más las entradas y salidas de todo lo que se traslada para allá y para acá? Pues yo creo que es necesario porque explicaba yo ayer en la comisión permanente la cantidad de personas, primero las 15 ciudades que son gemelas en toda la frontera que tenemos de 3.200 kilómetros, hay 15 ciudades gemelas y en esas 15 ciudades gemelas hay un cruce de personas verdaderamente alto y un cruce de vehículos también muy fuerte y un cruce de mercancías verdaderamente mayúsculo. Y yo sí creo que hace falta mejorar toda la infraestructura porque hay, como en el caso de Nogales, que está por el centro de la ciudad, la circulación. Entonces se tiene que hacer más amigable la infraestructura, hay que invertir mucho y pensando en que pues vamos a beneficiar, nos vamos a beneficiar tanto los mexicanos como los que viven en Estados Unidos, en esas ciudades gemelas y en toda la frontera. Y yo lo que creo es que fue muy bueno el acuerdo para invertir en infraestructura en la frontera y no solo eso, sino no hay duda de que la coyuntura internacional nos está diciendo que hay que facilitar y hay que abrir y hay que aprovechar la circunstancia geoestratégica que tenemos, el acuerdo de libre comercio que tenemos México, Estados Unidos y Canadá, para que se venga mucha inversión a México, porque en México lo que ha pasado durante 36 años del anterior modelo fue que no generamos empleo y al no generar empleo entonces es muy difícil generar otro concepto que se llama movilidad social y sacar a los pobres de la pobreza, para que los pobres no se mueran siendo pobres, sino que hay que ayudarles con las condiciones mínimas, pero si no hay generación de empleo, no hay movilidad social y no hay mejoramiento en la desigualdad que tiene México. ¿Esta modernización, diputado, podría influir en evitar el tráfico de armas, los indocumentados o también el tráfico de personas que hay y la droga? En el tema del tráfico de personas, creo que la ruta que se abrió de ampliar el número de visas para que se vayan correctamente y legalmente a trabajar a Estados Unidos, creo que es la ruta adecuada, porque no te explicas por qué en México está el salario 10 veces abajo del de Estados Unidos o más, y Estados Unidos con una necesidad laboral enorme, Canadá también, y no permiten que vayan legalmente los trabajadores de México a hacer ese esfuerzo allá y los mandan por la vía de la ilegalidad para que haya contrabando de personas, para que haya trata de personas, para que haya corrupción. Eso es inexplicable. Y yo lo que creo también es que si hacemos trabajo conjunto, vamos a disminuir, porque también hay corrupción en Estados Unidos, ya lo vimos ahora que pasó esta tragedia del tráiler, y también vimos en el tema de Rápido y Furioso, el tema de contrabando de armas, que llegas al asunto de complicidad. Todo eso creo que se puede mejorar para adelante, y creo que esta visita que hizo el presidente fue positiva. Ni tan yo lo voy a cambiar de tema. Ni tan inexplicable, ¿no? Porque a ellos también les reditúa la ilegalidad en todos los sentidos. No hay duda de que
Recordarán ustedes históricamente desde con Lázaro Cárdenas, el gobierno mexicano intentó abastecer de las drogas a los que consumen drogas para acabar con el contrabando, y el gobierno norteamericano se opuso. ¿Por qué se opone? Pues porque es una cantidad de dinero verdaderamente impresionante y es una cantidad que va dejando en el terreno de corrupción altísimo. Entonces se requiere que analicemos en otra dirección este fenómeno de drogas, el fenómeno de armas, el fenómeno migratorio y el fenómeno de vecindad. Bueno, una pregunta sobre este tema. ¿Habría necesidad de un acercamiento entre parlamentarios de tanto Estados Unidos, Canadá y México para cerrar este tema de lo de las visas? Yo creo que hay necesidad de establecer discusiones parlamentarias ante el Senado y la Cámara Baja, igual acá con nosotros, para ver si logramos que cambien de opinión estos senadores republicanos que son muy groseros y agresivos con nosotros. Y creo que están en una postura, desde nuestro punto de vista, totalmente conservadora y equivocada del contexto y la realidad que está viviendo ahora el mundo y México y Estados Unidos. ¿Propondrá el PT que la Cámara de Diputados busque abrir estos canales con el Congreso norteamericano y la Cámara de Representantes? Creo que es una propuesta que podemos hacer sin mayor problema como grupo parlamentario del PT en Cámara y en el Senado. Okay. Oiga, yo cambiando un poquito de tema, ¿hay condiciones para llevar a cabo los foros de la reforma política? Bueno, yo creo que sí, hay condiciones pues para dar debate y que cada quien exponga su criterio y su pensamiento en el tema de la reforma electoral, y que nos demos una oportunidad los mexicanos y sobre todo también los legisladores de que reformemos el sistema político mexicano que tenemos, que está en crisis desde hace mucho tiempo, y la principal crisis es una crisis de representatividad que hay que acomodar a la coyuntura actual, y también pues traemos un tema de crisis de credibilidad que hay que mejorar. Pero ¿no está sepultado el tema en la Junta de Coordinación Política? ¿Qué les han dicho? Yo creo que no está sepultado, a pesar de que la alianza denominada Va por México haya dicho desde los partidos políticos, no desde los coordinadores parlamentarios ni desde sus diputados, sino lo dijo desde las dirigencias partidarias, que no apoyaría ninguna reforma constitucional en lo que falta de este sexenio y de esta legislatura. En esa lógica pues no tendría sentido incluso estar legislando, y creo que en esa lógica pues sí deberían de pensar que mejor ayudemos con su ingreso a otros programas. Diputado. Oiga, diputado, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, había mencionado que esta misma semana empezarían estos foros, entiendo que ya tenían algún tipo de acuerdo en la coordinación política, sin embargo vemos que no reunido esta semana. No han comunicado nada a la Jucopo, creo que están la central de la Jucopo, pues no es Nacho Mier, entiendo que es el gobernador del PRI, Moreira, y él es el que debe estar un poco, ya casi entrega, ¿no? Ahora, septiembre. Finales de agosto. Pero todavía queda parte de julio y agosto que puedan hacer trabajo. O sea, ¿les da tiempo para ir a estos foros y poderlo aprobar en el próximo periodo? Pues por lo menos daría tiempo para que se organicen. Recordarán que en la reforma eléctrica sin mayor problema se organizaron los foros. Fue la propuesta de reforma constitucional más debatida de este país, yo creo que en toda la historia. ¿Qué le diría a la oposición? Pues que se pongan las pilas y se acepten el debate y acepten la discusión frente al pueblo mexicano, que no tenemos por qué huir, y que se comprenda que cambió la lógica de tomar acuerdos. En la lógica anterior era qué te doy, qué me das, cómo nos acomodamos, cuánto, y era así, y ahora se intentó y no se pudo. Incluso se planteaba que Hidalgo por la eléctrica, y no es esa ruta de negociación, y si esa realidad no se comprende por parte de la oposición, va a ser muy difícil incluso que sobreviva políticamente. Oiga, y ahorita que toca el tema más político, ¿van amarrados ya con alianza, con Morena y el Verde por el Estado de México y Coahuila? Bueno, nosotros somos 4T, y en esa lógica de 4T nosotros debemos de garantizar ir juntos y ganar el Estado de México y ganar Coahuila
y ganar la presidencia de la República el 24. Y sostengo que como resolvamos el 24 ahora, es la vida que va a tener la 4T. Si lo resolvemos muy mal, es probable que en la intermedia no la quiten. Si la resolvemos mal, el 30. Y si la resolvemos muy bien, la 4T tiene vida para largo plazo. ¿Usted está porque se mantenga esta alianza con Morena? Yo estoy porque nos mantengamos en la unidad y que resolvamos con otro criterio que creo que es el que está ausente incluso en Morena, que es el hecho de que no estamos en una alternancia política, estamos en una ruptura política y en una transición de fondo. Y si no lo ven así, entonces van a caminar en la lógica de que es una alternancia política, y pues una alternancia política es de 6 años. Pero los candidatos del PT no salen bueno, en esta alianza. Nosotros sí tenemos nuestro candidato para el 24. Para nosotros nuestra propuesta ya listo para la encuesta, pues es Noroña. Y en el Estado de México pues estamos ahí también en la búsqueda de que lleguemos a acuerdos. ¿A poco sí le ¿Pero dan qué gallo gallo al Estado? Estado? ¿Sí le dan posibilidades? Bueno, sí, pues mucha gente sí lo quiere, y que se mide en la encuesta, pues no pasa nada. Pues no es cuestión de querer, diputado, Pues es sino cuestión de querer y tener de posibilidades. ánimo, Noroña les gana a todos los sondeos, hasta ahorita. Oiga, ¿pero tienen gallo para el Estado de México y Coahuila por parte del PT o se van a alinear a los candidatos que ponga Morena? Bueno, nosotros, como lo hemos hecho en los otros estados, tenemos nuestra propuesta para que se midan y el que salga mejor posicionado, el que quiera la gente. Y ese es el criterio que debemos de seguir también para el 24. ¿Y a quién tienen para el Estado de México y Coahuila? Bueno, hay varias propuestas. Por ejemplo, Óscar González, él es Para el Estado. para el Estado. Sí, en Coahuila no tengo ahorita presente nombres, pero sí hay. Pero tendría que entrar Óscar a la encuesta que ya va a ser Morena. Tiene que medirse. Si él quiere, porque hay que preguntarle si él quiere, pero es una propuesta adecuada. Oiga, diputada, pero esta violencia que se ha generado entre las llamadas corcholatas no viene, por ejemplo, en el caso de Morena, pues ahí a meter un poco de ruido porque pues todo el mundo quiere ser el beneficiario. Y no por eso les digo a los propios de Morena y les hago un llamado a la unidad y que vean lejos, que pongan sus intereses personales y de grupo por encima para poder que pongan en prioridad la 4T, que pongan en prioridad la transformación, que no estamos luchando por cargos, que no estamos luchando por huesos, estamos luchando por seguir encabezando desde la presidencia de la República la transformación de México, la cuarta transformación, que implica revisar que ganemos la mayoría, las 2/3 partes y profundizar las reformas constitucionales que nos hacen falta, que implica que desbaratemos el modelo económico que generó tanta desigualdad, que implica que acabemos con la pobreza, que implica que acabemos con el desempleo, que implica que se pongan las pilas en el tema educativo. Ustedes recordarán que nosotros dimos un debate fuerte, incluso nosotros votamos en contra la Ley General de Educación Superior, se los dijimos y ahí están los resultados. La Suprema Corte incluso nos dio la razón en el tema de educación indígena, el tema de educación inicial, el tema de educación especial. Su ley Machote no sirvió, ya la tumbó en más de 16 estados la Suprema Corte. O sea que no siempre Morena tiene la razón. Claro, no siempre tiene la razón. Ahí le estamos demostrando que nosotros teníamos la razón. Y en esa lógica, ¿cuál es? Pues porque nosotros sí somos de veras de la 4T. Nosotros sí tenemos una formación política e ideológica de izquierda, firme. No andamos ahí disputando cargos por cargos. Oiga, diputado, y con esta mira del 23 y del 24, ¿en qué ayuda a México, a qué ayuda la política? ¿Cierto o no? Es una guerra de lodo que hay desde Campeche hacia el PRI, porque es hacia el PRI, aunque tengan ahí como bandera pero mira, Alejandro. O sea, digo, ahí cómo ayudamos. Es muy difícil ayudar a Alito y al PRI. O sea, ellos se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Es muy simple. Porque el PRI viene heredero de la revolución y traía principios nacionalistas, soberanistas, de justicia, de democracia, y los abandonaron desde el 82, más con el 88, y ahora se quedaron sin banderas. Pues ahora sí, por eso se juntaron con el PAN. Ahora, si ahorita hacemos una encuesta, el 90% de mexicanos diría, ¿por qué partido nunca votaría? Pues por el PRI.
O sea, se quedó sin banderas. No entendieron y no han entendido esa lógica. El PAN, nosotros queremos que se fortalezca porque es la oposición, es la derecha, es los conservadores. Queremos que los representen bien. Pero pues si se juntan con los otros, ¿cómo? No tienen alternativa, no generan una propuesta viable. ¿Qué nos proponen? Solo se oponen a todo por oficio, pero no proponen nada. ¿Le están proponiendo que se separe de Va por México? No, ellos tendrán que decidir, ojalá y no se separen, pero aquí cómo les va juntos. Gracias, Gracias, diputado. Que esté bien. Estamos a la hora.